Bueno, yo quiero referirme a algunas declaraciones que ha hecho el intendente luego que se formularan desde este bloque algunas críticas a su gestión de gobierno. En una de las partes de la nota que hizo, mencionó que a nosotros nos pagaban para hablar. Y la verdad que creo que se ha olvidado que hace poquito era concejal y que él también pedía la palabra y hablaba en las sesiones, particularmente criticaba más que hablar. Nosotros somos críticos de muchas cosas de la gestión de gobierno, pero cuando criticamos lo hacemos con números, con información, con pruebas, y no de manera descalificadora hacia nadie, porque lo que nosotros venimos repitiendo de la falta de transparencia, porque nuevamente hace 3 meses que pedimos información del fondo educativo y no la tenemos, porque este año en el fondo educativo aproximadamente vinieron más de 17.700.000 pesos y la verdad que hace 3 meses, repito, pedimos información y no la tenemos. Porque además, vuelvo a repetir, vemos, y esto es información del Ministerio de Economía de la provincia, han venido 68% más de coparticipación que el año pasado, 86,2 millones más, y no lo vemos plasmado en obras. Al 21 de septiembre de este año, de los 27 millones para obra de infraestructura municipal, este municipio había recibido 5,4 millones, lo que significa que hay una cuestión ahí con la falta de certificación de obras. Y lo que es para seguridad, de 11,6 millones ya se había recibido 7,8 millones de pesos y tenemos que hacer una resolución para que se le dé un espacio físico y se contraten profesionales para la comisaría de la mujer. Entonces, creemos que hay cosas que se están haciendo mal. Cuando hablamos de que hablamos con información y nos dicen y nos enteramos que vienen 86 millones de pesos más, tenemos una nota acá donde dice: el intendente confirmó que se reactivará la construcción de la pileta climatizada. 25 de enero del 2016, Noticias Torkins. Yo no he visto que se haya puesto un solo ladrillo en lo que es la obra abandonada de las piletas climatizadas. Entonces, hacer referencia a eso, que cuando uno critica, lo hace como oposición, pero lo hace con datos y con verdades. Yo recuerdo que en la gestión de Gustavo Trankels se lo ha tratado por lo menos de corrupto. Sin embargo, a 10, 11 meses ya de haber asumido el gobierno, no tenemos notificaciones que se hayan hecho denuncias penales por corrupción de la gestión anterior. Todo lo contrario. Seguimos insistiendo que fue una gestión que fue destacada por el Tribunal de Cuentas respecto a la transparencia y respecto a los procesos administrativos, cosa que no vemos en esta gestión. Y la demostración clara es la concesión o la entrega en concesión de los 2 balnearios, el de Torkins y el de Saldungaray, con serias irregularidades al momento de otorgar la concesión. Quería referirme a eso y si la señora secretaria se sintió aludida en algún momento por algún comentario que hemos hecho con el concejal Loeffler, quiero pedirle disculpas públicamente y que esté tranquila porque no hablamos de cuestiones personales, sino únicamente de cuestiones políticas y de debate de este recinto.